Hola a todos y todas, bienvenidos a nuestro canal Detectives del Inconsciente, un espacio para las personas que buscan dentro de sí mismas el equilibrio y el bienestar. Mi nombre es Manuel Royce y en esta oportunidad tengo el enorme placer de entrevistar a un gran amigo y profesor, Luis Espinosa, director de la Escuela Sincronos de Desprogramación Biológica. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Manuel. Buen día. Qué guay poder estar aquí. Vamos a charlar un rato. Bueno, me alegro, gracias por tu tiempo. Contanos un poco cómo llega la desprogramación biológica a tu vida. ¿Cómo llega la exploración biológica a mi vida? Entonces, yo conocí la exploración después de ya haber empezado en el camino, podríamos decir, del autoconocimiento, de las terapias y de todo esto, que es básicamente de lo que iremos hablando hoy un poco, ¿no? Y lo que me sucedió fue que yo estaba estudiando medicina china y otras terapias. Y cuando ya estaba terminando mi especialidad en medicina china, ahí de repente tenía una amiga que hacía esta terapia y yo vi que tenía la consulta ahí muy llena. Hacía poco que había empezado y tenía la consulta súper llena y ella me alquilaba una sala a mí. Y me di cuenta de que había muchas personas que salían súper contentas, todo el mundo me hablaba de ello. Entonces un día le pregunté si podía probarlo, la invité a comer, se sentó ahí, cogió el árbol, me empezó a... Y en el momento, evidentemente, vi todos los beneficios que eso me trajo a mi vida, me quedé muy sorprendido y a partir de ahí fue como, vale, es esto, realmente. Entonces fue así, fue un poco, una amiga me lo presentó y rápidamente identifiqué qué es lo que quería hacer el resto de mi vida y aquí estoy. Qué Fue bien, como- Luis, qué lindo, qué bueno. ¿Y podés compartir un poquito cómo fue esa primera vez ahí? ¿Qué fue lo que te sorprendió? ¿Qué fue lo que cambió en vos? Pues mira, la primera vez fue súper curioso porque yo quería trabajar un tema de pareja. Mi pareja en esa época yo era muy joven aún y me decía pues que no estaba muy presente, que estaba como haciendo muchas cosas, que no la cuidaba, lo típico un poco así, o típico por lo menos en mí. Y nada, y de repente pues vi un cambio en eso, es decir, ella me hizo entender el conflicto que tenía con con mi madre, que mi madre estaba muy encima de mí y que ella estaba reparando una historia con su propio padre en ese sentido. Entonces, lo que me sorprendió muchísimo fue que me preguntó si mi madre tenía arritmia en el corazón, que es una enfermedad que mi madre tenía desde hacía 2 años, nunca había tenido arritmia, entonces me lo fue a preguntar justo pues en la época de mi vida en que mi madre tuvo arritmia, y yo me quedé muy sorprendido y dije, ¿tú ves eso ahí, que mi madre tenía arritmia? Y dice, sí, porque mira, está el corazón que marca un ritmo y cuando lo descompasa es porque no quiere es la respuesta biológica al conflicto de autoridad. Y me quedé muy sorprendido y me dijo, pero bueno, si tú cambias esto, si lo entiendes, quizás se le desprograma a tu madre esa arritmia. Y bueno, y yo me quedé, sí, claro, claro, claro. Ahí nada, al cabo de, o sea, yo vi mejoras con mi pareja yo no le dije nada y me lo dijo, oye, no sé qué has hecho, pero estás diferente, te siento diferente. Lo que me sorprendió más fue cuando fui a ver a mi madre al cabo de unos meses y yo estaba allí cuando ella volvió del cardiólogo, yo no, ni sabía que iba al cardiólogo y volvió súper contenta diciendo que remisión espontánea. Y yo me quedé muy Impresionante. sorprendido. Y mi madre, que venía de un curso de meditación de varios días, dijo, ostras, la meditación funciona y tal. Y yo le dije, no, mamá, creo, sin desmerecer la meditación, creo que no ha sido eso. Creo que realmente he sido yo, o sea, ha sido una persona a través de mí y nada. Y la llamé y me dijo, ¿qué? ¿Me llamas porque tu madre no tiene ritmo, ¿no? Y yo le dije, vale, cuéntame qué es lo que está pasando y dónde, qué tengo que hacer. Es como, soy todo ¿Dónde tuyo. me apunto? ¿Dónde me apunto al curso? Y me dijo, mira, curiosamente, la semana que viene mi profe empieza en tu ciudad y pues ya tiene un apuntado y ya está. Y fui yo con varios amigos, empezamos y desde entonces nunca más lo he dejado, ni lo he dudado ni por un minuto. Claro, impresionante. Y, o sea, porque además eso, la persona deduce la posible enfermedad que puede tener tu mamá de solamente de escuchar la historia que vos le estás llevando en ese momento. Exactamente. Desde la exploración biológica realmente lo que nos sucede muchísimo es eso, es que una vez entendemos los típicos conflictos que las personas tienen, lo empezamos a ordenar por las enfermedades, es decir, a través de la experiencia de ver varios casos, dices, ostras, esta persona viviendo esto de forma tan clara que lo va a vivir así, y muchas veces lanzamos la pregunta y muchas veces acertamos. Sí, sí, esta persona, pues mira, incluso ya me ha pasado muchas veces de acertar la edad, de decir a la persona, una pregunta, a esta edad, aquí a los 12 años, tú haces una miopía o esta enfermedad así, con tantas dioptrías, la persona se queda sorprendida. ¿Cómo lo sabes? Digo, pues bueno, es que es lógico. Es lógico porque hay un orden que la bioscodificación estudia
Y efectivamente, y esa es la prueba de que es real. O sea, tiene una lógica específica, ¿no? Exacto. Qué interesante. Y te pregunto, ¿cuál sería la esencia de la desprogramación biológica? O sea, y bueno, su evolución desde sus orígenes, porque me imagino que ha ido desarrollándose, ¿no? Vale, los orígenes, tú dices, entonces un poco la historia, ¿no? Entonces, para resumirlo muy rápido, esta historia empieza también con nuestro abuelo. Y decimos que es nuestro abuelo, el doctor Hammer, porque no lo consideramos nuestro padre, por motivos de que no terminamos de estar demasiado de acuerdo con todo lo que él dijo, pero evidentemente no dejamos de reconocer que fue él quien descubrió esto, ¿no? Entonces él fue la primera persona, el doctor Hammer, en los años 80 en Alemania, fue la primera persona que hizo un vínculo a través de una experiencia personal que él tuvo, donde él perdió un hijo y su mujer y él desenvoluparon un cáncer él en los testículos y ella en los ovarios. Entonces él se dio cuenta de que eso pues tenía una relación una cosa con la otra. Y fue la primera persona, podríamos decir, médico, oncólogo, él era oncólogo, que dijo, oye, voy a investigar a ver si todas las personas que tienen un cáncer les ha sucedido algo parecido a lo que nos ha pasado a nosotros. Y rápidamente se dieron cuenta de que sí, de que muchas personas relataban que habían vivido unas fuertes experiencias antes de desenvolver la enfermedad, ¿no? Entonces, lo que sucedió fue que él postuló toda la idea de que la enfermedad venía a representar el shock biológico que él llamaba, y ahí es donde nosotros nos separamos un poco a través de las generaciones de distintos terapeutas que han ido agarrando esta terapia y cambiándola ya hasta la forma de la biodescodificación, donde nosotros ya incluimos la parte más humanista de la persona, entendemos que existe un árbol familiar, entendemos que existe un... Y nos vamos un poco a la teoría de trauma. Ya lo vemos como que la persona lo vive mal y que eso va a expresarse también a través del cuerpo, ¿no? Pero entonces es eso. Tenemos la medicina germánica, después la biodescodificación y ya un poco más después la exploración biológica. Entonces un poco la idea sería esa. Nosotros ahora le añadimos una parte de trauma, le añadimos una parte para que la persona pueda entender el motivo por el cual sucede esto. Porque Hammer le daba una visión puramente biológica. Nosotros ya no lo miramos todo tan biológicamente, que también, pero no solo. Claro, o sea, estaría la parte biológica y después también estaría la parte esta humana o más psicológica, emocional, si se quiere, de la persona. Bien, Exactamente. bien. Exactamente. ¿Cuál sería la esencia de la desprogramación? Digamos, esta lógica que te hace ver, por ejemplo, que una persona, sin conocerla, qué tipo de enfermedad puede tener. Sí, la exploración biológica lo que hace es contemplar la realidad desde otra perspectiva, y esto es muy importante. Y de ahí se deriva una terapia. Es decir, nosotros decimos que la exploración biológica es la terapia que usamos para aplicar una visión distinta de la realidad. ¿Y cuál es esta visión? ¿Qué es lo que es importante cambiar? Lo que es importante entender es que nosotros tenemos, o sea, nosotros estamos formados por cosas que tienen sentido. Es decir, la idea de casualidad desaparece totalmente y empezamos a entender de que existe un orden, es decir, existe un flujo en nosotros que simplemente lo que hace es pues, fluir, pues como toda la naturaleza, ¿no? Entonces, lo que hacemos es vivir experiencias para expresar un sufrimiento. Y esa es la idea, simplemente. Entonces, la exploración biológica es la herramienta que te ayuda a encontrar qué trauma, qué conflicto hay en el pasado, que es el que está precisamente generando un conflicto que tú puedas tener en tu vida ahora. Y nos ayuda y nos da las herramientas para abordar ese conflicto, que es el origen. Entonces, podríamos decir que es un abordaje. Es una técnica que va a abordar el problema de forma directa y encarada, sin rodeos, para intentar desactivar el sistema por dentro para que lo que tienes en tu vida que te molesta desaparezca. Qué interesante, ¿eh? La verdad que suena muy bien. Te quería preguntar, Luis, sé que tuviste la oportunidad de estudiar con dos grandes detectives del inconsciente, Oscar Ujú. Hurtado y Claude Bouvier. Sí. ¿Qué nos puedes compartir de tu experiencia compartida con ellos como alumno, ayudante? ¿Cómo trabajaban ellos? Vale, primero que todo decir eso, que estoy infinitamente agradecido a ellos porque yo me doy cuenta ahora, y esto lo digo aquí, pero es como lo vivo, de que hay distintos niveles de desprogramación biológica, distintas escuelas donde han conseguido adentrarse más en la parte más increíble de la desprogramación o que se han quedado un poco más en la superficie, se han quedado un poco más en la teoría, ¿no? Y ahora justo ayer, pensando un poco en la entrevista, dije, ostras, que es verdad, porque nosotros trabajamos la lealtad familiar, pero como estudiantes somos muy leales a nuestra familia, ¿no? Entonces, Oscar y Claude Bouvier no fueron leales a sus profesores
y tuvieron la valentía para mí de romper paradigmas del doctor Hammer, decir, esto quizá no está bien, ¿no? Que hoy en día hay muchas personas que cada vez les cuesta entender más de que no es así bien cómo funciona, ¿no? Entonces yo ya me lo encontré hecho un poco. Entonces, yo cuando conocí a Oscar Hurtado, yo de Oscar Hurtado solo puedo decir que es un terapeuta inmenso, que le he visto explorar enfermedades de todo tipo, y con Claude Bouvier igual. Y la manera de trabajar de ellos siempre me sorprendió por la capacidad extremadamente rápida, lógica, de abordar un conflicto, de encontrar la aguja en el pajar rápidamente y de decir, mira, es así como funciona, es decir, esta es la manera. Buscamos lo que está sucediendo y nos entramos al árbol hasta que entendemos cuál es el conflicto y cómo lo abordamos. Entonces, en ese sentido, yo creo que tuve mucha suerte, especialmente de Claude Bouvier. Claude Bouvier tenía como profesores los más escondidos, que son Gerard Attias y Oliver Soulier, son personas que no todo el mundo ha estudiado. Y la verdad, cuando él empezó a presentar el trabajo de ellos dos, fue como alucinante, ¿no? Decir, ostras, no es que se parece, o sea, que la descodificación tiene algo interesante. No, no, de repente lo pudimos contemplar como una cosa ya hecha, ¿no? Pues, esta gente, ¿quiénes son? Nadie habla de ellos, pero mira qué maravilla nos traen, ¿no? Entonces, pues tuve esta suerte y eso estoy súper agradecido. Y por lo que sé, Claude Bouvier también él entró en este mundo de la mano de Alejandro Jodorowsky. Ajá, exacto. En esa época, como decíamos que teníamos esa parte más biológica, ¿no? El estudio eso también, pero ya Gerard Attias, ya sus profesores ya empezaron a escuchar hablar de lo que Jodorowsky venía trayendo, que Jodorowsky es el artista chileno, medio loco, que viene a aportar a la historia una recompensación, si queremos, a esa visión tan médica de Hammer, ¿no? Entonces, para mí realmente existió esto. No, yo no sé muy bien cuánto sucedió esto o cómo se dio, pero realmente es eso. En el momento en que nosotros estudiamos lo que nos explican del estrés biológico, de que va a hacer una enfermedad sin el árbol, que te quedas sin nada. Es decir, para mí es como, no lo vas a encontrar, no está ahí. En cambio, cuando añadimos el árbol genealógico, ahí de repente se abre todo. Aparecen los ciclos biológicos, te das cuenta de que la enfermedad aparece a la misma edad a la que el abuelo le sucedió toda esa historia tan dramática, te das cuenta de que el número de hermanos, o sea, es donde el inconsciente se expresa. Es a través de cómo monta la familia, de lo que le va a suceder a cada persona de la familia. Entonces ahí es donde nosotros abrimos nuestra visión, ¿no? Entonces sí, eso es lo que sucedió. Integramos esa parte que nos hace personas, porque sí que nosotros heredamos por motivos biológicos, pero aquí es donde mucha gente, esto habla de epigenética y tal, digo, sí, pero la epigenética es el sistema mediante el cual esto sucede, pero el motivo por el cual sucede son motivos psicológicos, como la lealtad familiar sobre todo, y eso es importante entenderlo. El abordaje psicológico tiene mucho sentido porque el motivo por el cual esa herencia biológica, que es biológica, se da por motivos que no son biológicos, o que sí que son biológicos, pero tienen que ver con esa biología gregaria humana, es decir, la parte que nos hace más humanos, que nos relacionamos entre nosotros de forma distinta que otras especies, ¿no? Entonces, a través de ese amor, de esa unión familiar de la familia, es donde se dan esas herencias biológicas. Claro, súper interesante, súper interesante. Y te pregunto, vos venías estudiando medicina china. Cuando empezaste a estudiar la desprogramación biológica, en tus terapias, en tus sesiones, ¿integrabas los dos conocimientos o te enfocaste de lleno con la desprogramación? Yo creo que puedo decir que de verdad que lo intenté. Lo intenté juntarlo y todo. Sé de mucha gente que lo junta. Yo no lo conseguí. Yo no lo conseguí porque realmente para mí la exploración siempre me ha llevado tan rápido hacia el lugar. mm, Le veo tanto valor que la medicina china, aunque me llegó a encantar realmente, y creo que puedo decir pues, que conocí la esencia pues, que lo entendí, ¿no? Sobre todo en la exploración biológica lo que vemos es el tipo de reflexión interna y de descubrimiento interno que la persona hace, que eso en la medicina china, pues tú te vas a hacer acupuntura, te tumbas y está muy bien, es genial, pero no hay ese diálogo interno. Yo soy muy apasionado de entender y de que la persona se vaya con ese conocimiento y descubra todo de ámbitos de su vida que tienen relación con ese conflicto. Entonces me di cuenta rápidamente que la medicina china es una medicina pensada para terapeuta-cliente, por decirlo de una forma, y la exploración biológica se sale mucho de eso y es donde
aunque nos colocamos terapeuta-cliente, los dos miramos hacia el mismo conflicto, empezamos a investigar y a conocer y la persona participa de ello. Y a mí eso es una cosa que yo creo que me llamó mucho y que me sigue llamando porque es lo que sucede en los cursos precisamente. Seguimos jugando con eso. Seguimos jugando con que todos vamos descubriendo nuestra historia y cómo funcionan estas herencias y estos procesos. Es interesante esa palabra que usás, ¿no? El descubrirse, porque es como una revelación que se genera en la sesión de autoconocimiento. Uno sale de una sesión conociéndose mejor a sí mismo y qué es lo que las influencias que nos están trabajando en el plano sutil. Totalmente. Y eso es para mí lo que no tiene precio. Y no solo eso, sino que es un pensamiento que no se va después. Es decir, ya tienes la parte de la historia construida y eso queda de forma marcada ya. Es decir, yo ya sé, he descubierto un secreto familiar, ya no lo puedo borrar de mi memoria, ¿no? Entonces queda ahí de forma automática. Y es una cosa que yo muchas veces me pregunto cuando hablamos hoy en día, ¿no? De que debemos conocernos mejor a nosotros mismos, por supuesto. Y todo eso, yo pregunto, vale, pero yo antes de conocer la exploración, ¿cómo me conocía mejor a mí mismo? Meditando, vale, bien, puedo conocer mejor mi cuerpo, mi respiración, pero a mí mismo, y aquí debemos preguntarnos qué soy yo, ¿no? Y yo lo que he descubierto de la exploración biológica es lo que yo soy. Es decir, como yo soy algo, evidentemente, ahora hablaremos un poco del alma y todo eso si queremos, ¿no? Seguramente hay algo más interior, más mío, que viene de otro lugar, quién sabe, pero yo estoy hecho de todas las informaciones que me han atrapado, si quieres, cuando yo entraba aquí, desde que yo nazco. Entonces, si yo, o sea, mi carácter es como es, yo soy hombre y yo, todo lo que me configura como identidad viene marcado por el árbol y viene decidido por el inconsciente familiar. Entonces, yo soy la historia familiar. Y ahora yo entiendo de que yo me descubro a mí mismo a través de eso. Y cada capítulo de cada personita de mi familia que voy descubriendo otro aspecto de la vida que había vivido y que yo no había entendido, me recupera una parte de mí mismo, me abre cosas que no estaban abiertas para mí, ¿no? Entonces, conseguimos desidentificarnos y entender que sí, que para conocernos a nosotros mismos necesitamos entender nuestra familia. Para mí esa es la gran revolución interna que la exploración me trajo. Es muy, muy interesante porque, por ejemplo, el libro El I Ching, hay un Ujú. hexagrama que dice que para que haya orden en la sociedad, primero tiene que haber orden en la familia. Y yo veo eso, que la desprogramación biológica lo que hace es traer orden a la familia adentro nuestro, en primer lugar. Y después se va ordenando también la familia a nivel externo y después recién ahí ves que puede haber, digamos, un impacto positivo en la sociedad, en el entorno y todo, ¿no? Exactamente. Y es cierto, ¿no? Sucede que a mí me ha pasado, han venido a trabajar en mi consulta personas que se han trabajado mucho, ¿no? Yo que sé, profesores de yoga que llevan mucho tiempo, ¿sabes? Personas que se lo han tomado en serio y que lo ves, pero a la que abordan desde la biscoficación es como si fueran bebés, o sea, a nivel, es como, uepa, upa, espera, espera, que es verdad que tengo, o sea, que no como azúcar, ¿no? Que tal, que tengo tantos alumnos que he estudiado todo eso, pero no me hablo con mi padre. Y no pasa nada, pero no lo tengo integrado. O sea, no es que no hablar con pero te das cuenta que no está integrado. Ahora entiendo por qué cuando me pongo tal, porque todo maestro tiene su momento malo. Y cuando lo ves ahí, ahí te he visto. Y ahí es donde están en esas cosas, ¿no? Y claro, con la exploración biológica estas cosas no se escapan. No significa que nosotros no las tengamos, pero no se escapan. Puedes ayudar a la persona a entender algo. Y claro, yo era muy joven cuando empecé. Rápidamente le agarré el truquillo porque no es tan complicado y me pasó. Tuve la suerte de trabajar con personas que yo admiraba mucho y tal, y de repente me di cuenta, ostras, si este tipo, que es una máquina en todos los sentidos, que es una persona muy completa, yo lo puedo ayudar tanto solo diciendo esto, es que esta herramienta entra por otro lugar, es otra frecuencia. Siempre digo que la exploración es muy difícil de entender y de encajar con otra cosa. Es difícil porque viene de otro lugar, es extraterrestre un poco a nivel del inconsciente. Yo lo veo muy, muy fuera de... No se puede comparar con nada, porque te dice, mira, esto que te pasa sucede porque le ha pasado esto a la persona de tu familia y encaja, pero claro, encaja siempre y ahí es donde, bueno, es distinto. Claro. Y yo lo que veo así, también con los trabajos que yo he hecho de otras disciplinas y todo, es que se complementa muy bien con otras herramientas. Y también esto, por ejemplo, un maestro que tenía, así, un tutor que tuve a nivel espiritual, él siempre me decía que, por ejemplo, la diferencia entre Buda
Y Cristo era que Buda le decía no al ego. Como que el camino de Buda era destruir el ego. Y el camino de Cristo era sí al ego, decirle sí al ego. ¿Qué significaba esto? Curar el ego. Y yo lo que veo en la desprogramación es eso, es que la desprogramación es para curar el ego, justamente, toda esta identidad que uno tiene que trae de la familia, ¿no? A nivel inconsciente. Eh, Esa es mi opinión, obviamente, cada uno lo puede ver desde su manera. Me ha gustado mucho eso que has dicho. Me ha gustado mucho, la verdad. Y te pregunto, así vos ya que tenés tantos años, ya más de 10 años trabajando en esta herramienta, ¿lo considerás como un camino de autoconocimiento? Por supuesto. Yo lo digo porque es el mío. Es decir, yo no sé si alguien puede sumarse al carro que yo vivo. Eso es lo que intento en mi escuela y con amigos y tal, ¿no? Yo, yo no contemplo mi vida sin la exploración biológica ahora mismo. Es decir, yo siempre digo que la exploración biológica es como un nuevo pensamiento que entra en tu mente y poco a poco va tomando, va agarrando todo lo demás, ¿no? Al principio es como, ah, vale, esto, hace esto, puedo explicar, pero poco a poco cuando empiezas a observar las realidades de esa, es como, no tiene como dejar lo que había antes, porque de repente te das cuenta de una cosa, o sea, te das cuenta de que tú te dedicas a lo que te dedicas porque hay toda una historia detrás. Tú haces lo que haces porque hay una historia detrás, ¿no? Y empieza a suceder de forma natural. A veces te pasa. O sea, te pasa a ti, me pasa a mí. Te llama un amigo, oye, mira, me pasa esto, pero te está contando. Y en tu cabeza ya se forma, o sea, ya entiendes de dónde viene eso, pero nadie, tú puedes conocer o no a esa persona. Se monta en nuestra cabeza de forma automática lo que ha pasado antes. Y es eso, eso es la exposición biológica. La exposición biológica es lo que no deja la información suelta, lo va atando. Yo siento eso, va compactando las ideas, las va dejando claras y les hace una foto. Y entonces, en ese sentido, para mí, eso es un camino de autoconocimiento, cuando te permite avanzar. Cada vez te conoces más, cada vez te entiendes más y te das cuenta de que todo lo que tú venías trayendo ya no está. Mira, yo reaccionaba así, yo comía así, yo no era capaz de hacer esto y ahora soy capaz de hacer esto, como te das cuenta de que el sistema va más, más holgado todo el tiempo, va, fluye, funciona, no hay toda esa cantidad de programas que te quitan energía, no están. Enfermedades. Y yo siempre digo, si yo me lo paro a pensar seriosamente, yo he curado enfermedades de mis padres, he curado enfermedades de mis hermanos, he curado enfermedades mías. ¿Qué diferencia es en la vida tener enfermedades o no tener enfermedades, o que tus familiares tengan enfermedades o no? A veces por una enfermedad de un familiar tú tienes que dejar tu vida. Entonces yo me doy cuenta que la expansión biológica me ha despejado el camino en todos los sentidos. Y en mi caso, a nivel económico también. Es decir, para mí la exploración es todo. Yo siempre digo, yo vivo ahí debajo, encontré ese paraguas y ahí estoy. Y me va bien en todos los sentidos, en las relaciones, a nivel económico, todo. Siento que es como una bendición, por decirlo de una forma, que me da lo que yo necesito para poder vivir mi vida. Y eso para mí, evidentemente, es un camino de autoconocimiento. Qué lindo, Luis, qué lindo. Y Ajá. además yo lo que veo así más valioso o que todavía me sigue sorprendiendo es que la cura llega a las personas a través de la palabra, simplemente revelando cuál fue el dolor de ese ancestro quizás o cómo lo está viviendo la persona, decir la palabra justa en el momento justo y se empieza a activar el proceso de sanación en la persona. Eso es increíble. Eso es increíble. Eso es un proceso. Justamente el otro día, una alumna, hicimos una sesión privada también y me empezó, oye, ¿te puedo hacer unas preguntas? Dijo, sí. Dice, ostras, esto que dices de la palabra como la palabra como una llave del inconsciente. Dice, lo he podido ver ya desde hace poco, o sea, lo he estado intentando y es así. Dice, qué fuerte cuando sale la palabra. Y es verdad, es porque nosotros estamos programados a través de la información. Y la información es lo que lo dirige todo. Y nosotros vemos la representación de esa información inconsciente. Y la representación la movemos a través de las ideas, que las expresamos a través de las palabras. Entonces, con la palabra, a través de una conversación, tú eres capaz, somos capaces de abrir el espacio para que nazca la comprensión correcta, que suele ser una frase, unas palabras, que la persona puede condensar toda esa experiencia y observarla desde fuera y el inconsciente lo da por bueno, hace una descarga, wow. Nunca me lo había mirado desde esa perspectiva. Pero es que esa perspectiva no es
una cualquiera, es la perspectiva. Y eso es lo que hace la exploración biológica. La exploración biológica, si nos fijamos, es capaz de hacernos entender la realidad traumática o conflictual de un aspecto de nuestra vida desde la perspectiva correcta. Y eso es lo que nos falla a veces. Yo puedo saber que me ha sucedido esto, pero si no sé cómo me ha afectado, si no sé dónde lo estoy reproduciendo, lo tengo ahí y ¿cómo me lo trabajo? Pues bueno, como siempre yo digo, me lo como. Si tengo celos, pues me los aguanto. Y eso es hoy en día trabajarse algo. Eso no es trabajar nada. Eso es pasarlo mal. Trabajarlo es darle vueltas, vueltas hasta que le puedo sacar el ángulo. Y cuando le saco el ángulo, claro, y mira, me reintegro. Es que pum, no, eso no puede estar separado de mí. Eso tiene que estar en mí. Yo no puedo sufrir en este mundo. Hemos venido a salir del sufrimiento y necesitamos estas herramientas. Entonces recupero esa parte de mí, ya no me hace sufrir, pero me completa. Porque eso era yo. ¿No? Entonces, ese elemento para mí es muy importante, entender de que la palabra va a conseguir abrir el inconsciente para sacar la historia. Y es una maravilla. Cuando eso sucede, no solo la persona hace catarsis a veces, a mí me pasa siempre. Cuando llegamos a ese punto, siento que todo mi cuerpo se pone eléctrico también. Sucede algo, se abre algo que realmente sabemos que ha cambiado la información. Sí, la verdad que eso a mí no me deja de sorprender porque muchas veces uno ya sabía esto, ¿no? De que en muchas disciplinas hablan del poder de la palabra, ¿no? Y uno como que intelectualmente dice, sí, no, la palabra uno tiene que decir siempre la verdad, qué sé yo, ser sincero y eso va fortaleciendo nuestra palabra. Pero cuando uno la ve en acción a través de las sesiones de programación, pues, uno dice, "Y esto es impresionante, impresionante". Y bueno, te quería, o sea, quería ver de abrir el tema este que sabemos que compartimos los dos, ¿no? Esta afinidad por las plantas sagradas, ¿no? Plantas maestras. Eh, Contanos así cómo es tu relación con ellas, cómo fue que las conociste, desde qué lugar llegaste a ellas. Vale, sí, sí. Vamos a abrir el melón ese de las plantas. Entonces, yo soy un gran enamorado de todo esto y siempre digo que yo conocí la exploración después de conocer las plantas. Es decir, todo esto que hemos dicho para mí viene bendecido o dado un poco por ese encuentro que yo tuve anteriormente en la selva de Brasil, en el Amazonas, con el tema de la ayahuasca, ¿no? Entonces, yo sé que ahora es una cosa que parece que todo, ¿no? Como algo muy cliché, pero en esa época, pues, no lo era, ¿no? Yo no sabía ni lo que me estaba pasando. Y, y tiene todo que ver. Todo lo que hemos dicho lo podemos incluir allá. Para mí es un camino de autoconocimiento, es un camino que te permite ir construyéndote cada vez más, ¿no? Y en ese sentido es muy difícil para mí, sinceramente, separar la exploración biológica de lo que me ha sucedido con esto y lo que me sigue sucediendo, ¿no? Porque sigo participando activamente de rituales, ¿no? Entonces, lo que yo vivo en la exploración para mí son cosas muy parecidas y no sé, y desde así compartiendo, ¿no? Íntimamente, para mí es un poco así, lo veo muy parecido, lo veo muy parecido. Y eso es lo que evidentemente a mí me llama, es decir, ostras, yo he encontrado eso en mi vida, que me ha ido tan bien y he encontrado esto y me lo voy a mirar, digo, pero sí es lo mismo. Y claro, pues yo como observador de esto digo, bueno, pues ya iré entendiendo un poco cómo funciona, ¿no? Pero efectivamente, nosotros muy probablemente estamos delante de un momento del mundo en que tenemos que recuperar algo que se ha perdido, que es la idea de que somos puramente materiales y eso a veces se puede entender cognitivamente, intelectualmente y a veces se puede experienciar, experimentar. ¿No? O sea, la experiencia es la que te da eso, ¿no? Y entonces, pues sí, evidentemente, entiendo que las personas que están aquí son un poco curiosas también, pues ahora se está viendo el tema de la psicodelia, ¿no? Y que ya sucedió con el LSD a nivel terapéutico. Es una maravilla. Son auténticas maravillas. Y fue prohibido básicamente porque interesaba que estuviera prohibido, no porque no tuviera un inmenso potencial terapéutico. Y yo como terapeuta, pues estoy obligado, ¿no? A buscar las cosas que funcionan para ayudar a las personas a todos los niveles. Entonces eso para mí, a mí me ha servido, le ha servido a todas las personas que conozco que han entrado en contacto con ello de la forma correcta. Y pues no puedo decir mucho más, aparte de que para mí realmente es algo que está llegando, que tenemos que saber como sociedad integrar, igual que tenemos partes que integramos de nosotros, el inconsciente colectivo va a hacer eso también con este aspecto, ¿no?
Y nosotros trabajar para que eso se dé de la forma más armoniosa posible, porque enfrenta serios desafíos, ¿no? Realmente como sociedad, pero yo creo que esto va a suceder de forma inevitable, porque todo lo que sirve para mejorarnos como personas viene para quedarse, y eso es lo que yo considero hoy en día sobre todo este tema. O sea que podemos decir que la desprogramación y el trabajo con plantas maestras se complementan muy bien y vos lo has podido integrar. O sea, como que las dos cosas están en una buena simbiosis dentro de tu vida en el día a día. Exactamente. Como estamos aquí en Detectives del Inconsciente, ¿no? Ya queremos hablar más de eso, ¿no? Que sea un poco más concreto, ¿no? Que no sea tan superficial. Sí, es decir, lo que para yo, cuando la persona me hizo la sesión de exploración por primera vez, vi la misma lógica de lo que me sucedía y que sabía que me curaba cuando yo estaba en una ceremonia de ayahuasca en la selva. Es decir, ostras, yo veía a mi madre, ¿no? Y veía a mi madre triste, me daba cuenta que esa tristeza me abrumaba y yo lloraba. Esto en una ceremonia, por ejemplo, ¿no? Y después me pasaba pues que yo me veía de pequeño haciendo cosas, ¿no? Entonces, pues para mí trabajaba así y era como, wow, qué tecnología, porque para mí una cosa que no hemos dicho es que es una tecnología, el tema de las ceremonias, es una tecnología. Y de repente, cuando vi eso, dije, se parece mucho. O sea, yo creo que en parte me llamó tanto la atención eso porque yo ya había tenido una experiencia. Entonces, para mí, la manera de pensar, aunque veo que no en todo el mundo es así, pero es exactamente igual. Y sí, dentro de una ceremonia de ayahuasca, yo veo el árbol genealógico, he hablado con ellos, o sea, te pueden contar la historia a veces, entonces es la técnica amplificada, porque eso es lo que hacen las plantas, amplifican la mente. La palabra psicodelia significa manifestación de la mente, es decir, algo que normalmente tenemos cerrado y aún así la expansión consigue entrar, esto lo tenemos encima de nosotros, podríamos decir, se nos abre, se nos amplifica. Entonces, una persona que ya tiene una experiencia con eso, pues tiene la oportunidad de entender las cosas a una profundidad y a un sentimiento y desde una posición que desde otro, o sea, sería difícil de montar de otra manera, ¿no? Entonces, para mí sí, el potencial terapéutico se parece mucho porque va al mismo punto, a encontrar qué es eso que hay ahí dentro, cuál es esa tensión inconsciente no resuelta y por qué existe. Y eso será añadiéndole un elemento curioso que sería la idea de guía un poco, porque es verdad, la expansión biológica eres tú contra el mundo, dentro de una sesión, a nivel espiritual hay una orientación y eso ayuda mucho, la verdad. Claro. Y sí, porque o sea, yo lo que veo también es que, digamos, estas plantas tienen una inteligencia y una sabiduría, ¿no? De la naturaleza misma. Ujú. Y si se quiere, la desprogramación biológica lo que intenta es justamente entender esa inteligencia y esa sabiduría biológica. Entonces, están completamente en armonía y en complementación. Quizá la desprogramación es un poco más hemisferio izquierdo, así más racional, o intentándolo entender desde ese lado, y las plantas por ahí trabajan más desde el hemisferio derecho, por ejemplo, pero está ahí, está la integración y la complementación. Eh, y es eso, ¿no? O sea, también yo me acuerdo, por ejemplo, de la primera experiencia que tuve así con plantas, yo sentí que estaba haciendo terapia. O sea, que la planta me estaba haciendo de terapeuta. Yo dije, esto es impresionante. Antes, viste, me decían, no, es medicina, y yo, viste, no lo entendía, no me llegaba. Hasta que lo experimenté y dije, esto como ir a una terapia. Lo veo todo el tiempo. Ahora últimamente he tenido varias épocas que, pues, yo quiero ir, quiero ir, quiero ir. Bueno, pues te llevo, ¿no? Aquí en Brasil es totalmente legal, está abierto, ¿no? Y todo, entonces genial. Y las últimas 5 personas que he llevado al coche volviendo te dicen, yo creo que he hecho, sin exagerar, 400 terapias. 400, mínimo, y es verdad. La última vez que llegué a una chica que estaba con problemas de alcoholismo y tal y cual, me contó todo lo que había vivido. O sea, mira, no, yo me puse así, estaba yo de luz a mi lado y yo como yo pequeña, así como soy ahora, pero era como los dos, que eso es algo que sucede mucho. Existe esa doble visión. Está el que ha vivido eso y el que observa que ha vivido, ¿no? Y ese sabe perfectamente lo que funciona. Y los dos eres tú. Y a veces te ves desde aquí, puedes dialogar, ¿no? Y entonces esta persona me contaba, le decía a esta, bueno, ahora levanta la mano y dile adiós a todo lo que va a ir pasando.
mi hermano, que no sé qué, mi madre, que no sé cuántos, en el colegio, no sé qué, me he visto pegándome con la amiga tal de los 14 que me traicionó, tal, 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 y dice, hasta que, o sea, ¿no? Pues le dice a un montón de cosas hasta que a los 20 yo había abortado. Dice, claro, ahí me queda un montón de rato, boom, y ahí he entrado, y sabes que me he encontrado con ese ser, y me ha dicho que todo está bien, que no sé qué, me he llenado de luz, todo mi cuerpo, todo mi útero, ta, 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 y sigue. Y después mi ex, y pim, y cuando me intenté suicidar, y pim, y pam, y entendido, y no sé qué, mi abuela, y otro aborto que tuve, no sé qué, y claro, nos lo estaba contando, éramos 15 personas, quedamos así como, madre mía, de verdad, gente, yo soy terapeuta, yo sé lo mucho que es tocar uno de esos temas. Y esta persona sentada aquí 3 horas ha hecho, y su vida ha cambiado. Esto ha sucedido hace unos meses, ha cambiado la vida de esta persona, y esto lo veo continuamente. Entonces, a nivel terapéutico, no tiene igual para mí, no tiene igual. Es, Claro, ahí es es la donde yo palabra. entiendo. Me gusta lo que dices, es terapéutico, es la palabra, es terapéutico. Y ahí cuando uno ve eso, esta historia que está contando, yo lo que entiendo es cuando dicen planta de poder. Tú decís planta de poder, ¿poder de qué es eso? Y ahí ese es el poder. Exacto. Una toma, una ceremonia y hiciste en un par de horas años de terapia, quizás, de sesiones de terapia. ¿Sí? Y esto es lo que está Entonces, relatado tantas veces en todo esto que está haciendo de los psicodélicos, que es que una persona que está con miedo a morirse, tal, tal, de repente revive una experiencia concreta y se le desprograma, o sea, se le cura todo. Y eso es, llevando a la exploración, es lo mismo. Es entender cómo una cosa aquí se nos trae y se nos come un montón de aspectos de nuestra vida. Y claro, ves a la persona haciendo ejercicio, comiendo bien y todo, y está bien, pero no lo estamos trabajando como un todo que proviene de un mismo punto. Entonces es eso, estas plantas lo que hacen, lo que tú dices, te llevan, tienen el poder de rápidamente ir hasta el lugar correcto y ahí es donde se da el cambio. Y ese cambio encima viene, en este caso, por una experiencia profunda que la mayoría de personas dicen es que nunca he vivido nada parecido. Te puedes llenar de amor, te puedes desintegrar en el universo, suceden esas cosas y eso una vez te ha pasado, ¿eh? O sea, ya no hay vuelta atrás, o sea, dices, vale, vale, aquí hay algo más. Y ahí evidentemente se abre el campo a que hay más cosas, ¿no? Pero es eso, realmente es lo que la terapia de la exposición hace, tiene mucho que ver con lo que, como tú dices, de forma natural sucede en la mente en el momento de liberarse de las cargas que nos sucede en este tipo de ceremonia, que para mí esa es la forma más pura y natural. Es decir, le estamos dando una herramienta a la mente para que se cure. Y eso sucede, ¿no? Entonces, observar ese proceso y repetirlo y estudiarlo cómo es para poderlo repetir en la consulta. sí, la verdad que es una maravilla. Y también entender esto, por ejemplo, que a mí me pasó, yo tuve también muchos años en Brasil, también trabajando en este tipo de ceremonias con estas plantas, y ahora que volví a Argentina ya hace más de un año, eh, esas plantas acá no se encuentran de ¿No? manera natural, se puede encontrar, pero por ahí, viste, no es lo mismo que estar en el lugar. Pero acá encontré también plantas nativas que hacen el mismo trabajo. Por ahí son distintas, pero llegan al mismo fin. Entonces, entender eso, que la naturaleza nos brinda este tipo de plantas medicinales o maestras y están en todo el mundo. Es simplemente encontrar la persona correcta que ya conoce sobre ese camino, sobre ese conocimiento y, y entrar por esa puerta, ¿no? Pero que está en todos lados. Sí, 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 exactamente. Sí. Y ahora cada vez más empezaron a aparecer terapeutas individuales, que es algo a lo que aún no estamos tan acostumbrados, pero ya empieza a suceder, ¿no? Es decir, antiguamente tú te vas a una ceremonia, ahora ya hay la manera, eso, ¿no? Pues en una cama, lo típico, ¿no? Esto, y con música y tal, y la persona hace su experiencia, ¿no? Vale la pena. Es ponerlo todo junto. Una vez, ¿no? Precisamente pensaba, claro, lo que hace este tipo de plantas, y es lo que nosotros hemos de intentar hacer en la consulta, es condensar las informaciones. Es decir, un ruido, una incomodidad de tu vida está ahí, pero no la puedes atrapar porque a la que la tocas no está bien construido. No entiendo muy bien lo que me sucede, ¿no?
¿Qué hace esto? Te lo amplifica y te lo mete, ¡boom!, delante. Ostras, tristeza. Pero es una tristeza que te va a arruinar la existencia. O sea, ahí dentro. Bien, está condensada. Es que es genial. ¿Por qué? Porque. Y ahí te va a mostrar lo que te pasó de pequeño, por ejemplo, ¿no? Y pa. Muestra con claridad, claro. Claro, lo que decíamos de la palabra antes, ¿no? Que usa la llave, es lo mismo a nivel vibracional, eso en una emoción y en una experiencia lo vamos a condensar, lo vamos a poder ver, porque ese es nuestro problema. Tenemos un montón de informaciones en nuestro inconsciente, pero son difusas, son abstractas, y por eso han terminado en el inconsciente. Si fueran concretas, las hubiéramos integrado en base a la teoría de la disociación. Están ahí porque no las hemos entendido. Si no las hemos entendido en su momento, necesitamos alguna herramienta que nos la condense, que nos la vuelva hacia nosotros, para nosotros ahora sí superarla, porque si no, los efectos negativos de eso siguen en mi vida, pero no tengo por dónde agarrarle el hilo. Entonces, es eso. Bueno, tanto la expansión como todas estas terapias, lo que buscan es condensar para poder comprender, atravesar y ahí sí integrar ese elemento inconsciente. Claro. Sí, la verdad que es muy profundo. Es también, son todos caminos que llegan todos al mismo lugar, que es a uno mismo, en nuestra esencia. Exactamente. Eh, bueno, teníamos anotado acá un temita más para hablar. No sé qué te parece, si querés abordarlo un poquito. Esta idea que me has contado, que ya venís trabajándola, masticándola hace un tiempo, Ah, ¿no? Del Cristo interior. el libro, vale, sí. Sí, 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 porque claro, yo con esto que contaba, ¿no? Fruto de mi experiencia a largo plazo, ¿no? Porque una cosa, sí, el profesor de bioscodificación y tal, ¿no? Siempre me ha gustado mucho. Yo soy muy que me gusta mantenerme en un sitio y digo, lo mío es mío, en el sentido de que yo no sé si es cierto, o sea, tampoco voy a ir explicando cualquier cosa que veo. Pero claro, me está sucediendo de que, claro, yo tengo estos dos mundos que venimos trayendo, ¿no? Y cuando estoy en una ceremonia y después estoy en la consulta y todo esto, pues se me está, o sea, bueno, poco a poco vas entendiendo un poco la idea, ¿no? Y me doy cuenta de que, claro, hay un elemento que nosotros como occidentales, ¿vale? Como herederos de un pensamiento ya occidental y muy tocado durante muchas generaciones por un materialismo excesivo, claro, yo como europeo he conocido, por suerte de la vida, el tema de las plantas y me ha revelado una realidad interior que yo desconocía. Entonces mi pregunta es, ostras, me gustaría poder compartir esto con las personas. ¿Qué pasa? Que si agarramos la idea de Cristo y la llevamos a Europa, de repente eres lo peor de lo peor, porque en nombre del cristianismo se han hecho las barbaridades que se han hecho, ¿no? Entonces un poco lo que me está pasando es que, o sea, es llegar a construir conceptualmente, filosóficamente y matemáticamente incluso la idea de que el principio crístico existe, ¿no? Y existe y un poco llevarlo a la idea de la fractalidad. Es decir, me gusta mucho la idea del fractal. Yo en el fractal veo el portal para comprender algo de forma muy clara. El fractal son estas figuras, no sé si en la edición se pueden poner, ¿no? Que tanto te acercas, tanto sales, te vas a encontrar lo mismo. Es decir, es una forma que se autorreplica a sí misma tanto hacia detrás como hacia adelante, de forma infinita. Y es interesante porque es infinito, pero cada uno existe en sí mismo. Y eso es muy importante. Uno no elimina el otro. Un elemento muy acuariano, ¿no? Leo, que es el opuesto de Acuario, en el zodíaco es el yo. Pero Acuario es yo soy el yo y tú eres el tú. Y eso no quita, no eres tú o yo. Es tú y yo. Tú eres la totalidad y yo soy la totalidad. ¿Cómo me como eso? Necesitamos entender ese concepto. ¿Por qué? Para eliminar la culpabilidad de crecer. Porque si yo siento que yo puedo ser el todo y tú vas a poder ser el todo, yo puedo ser el todo tranquilamente y me voy a relajar, primero que todo. Entonces, un poco la idea es entender que sí existe un principio en cada uno de nosotros que contiene la totalidad, lo que vendría a ser representado por la fractalidad, y después llevarlo un poco a la idea del mundo de las ideas de Platón, que Platón hablaba del mundo simbólico como aquel mundo intangible que es proyectado hacia el mundo que vivimos en nuestro día a día. Por ejemplo, una silla. Siempre pongo el ejemplo de la silla. La silla es la silla, existe el símbolo silla, la función silla, y es intangible, no existe, es un ideal que todo carpintero se inspira para hacer cualquier tipo de silla, sea de plástico, sea un tronco, sea una piedra, no importa, pero es una silla. Entonces, la idea es que existe un ideal intangible, que es intangible porque debe ser intangible,
y en el cual todas las sillas se inspiran, nosotros también tenemos ese principio interno al cual yo llamo Cristo interior, que vendría a ser el reflejo de esa perfección intangible de la naturaleza humana. Es el tú del futuro, el tú iluminado en una dimensión determinada. Él existe. Y es eso. Entonces, es una cosa que da, es la idea de camino. Es decir, vale, estoy en buenas manos. No, no estoy en manos de un loco. No, no es, vale, claro, todo tiene un orden, todo tiene un sentido. Y existe el camino de la conciencia, pero esto me da a mí el hecho de entender que ese elemento perfecto de mí es quien está en el control de todo. Entonces me puedo relajar. Y cuando me relajo, ¿qué sucede? Nosotros sabemos, la biología tiende a desactivarse. La biología pierde el sentido fuera del peligro. Y sale la humanidad, porque acabamos de cerrar la puerta de la cueva y nos relajamos. ¿Y qué sale? Pues salen las conversaciones, las historias. La humanidad viene debido a que no estamos siempre en peligro. Entonces, a un nivel conceptual filosófico debe suceder algo parecido. Si tú estás aquí, no, yo hago yoga y tal cual, sí, pero si no crees en que la vida tiene un sentido, igualmente estás atrapado como una rata que te vas a morir. ¿Estamos de acuerdo? Y eso, Claro. no reflexionamos sobre eso. Entonces, mi experiencia, sin yo haberlo querido, me ha llevado a eso y disfruto de ese beneficio, de entender la vida a un largo plazo que yo antes no tenía. Y eso me llena. Entonces, pues intentar compartir esto de la forma mejor explicada y, y lógica posible, sin querer agarrarme de nada muy antiguo y tal. Y bueno, pues intentar compartir este concepto. Es muy interesante porque es eso, es como si fuese un arquetipo ideal del ser, ¿no? Es como que es justamente, es a dónde hay que ir, es el camino que hay que ir, para ese lado. Es donde inevitablemente llegarás. Claro. O sea, Sí, sí. impepinablemente. Entonces, Relaja. disfruta, sí, haz, o sea, ya está, es que está todo bien. No, pero está todo bien, está todo en el flujo. Bueno, yo siempre digo, y es una idea que me viene bastante a la cabeza últimamente, ya para terminar, creo que quieres ir cortando. Yo tiro una piedra hacia el aire y de repente quiero que nos baje. No, o sea, entendamos que hay ciclos donde nosotros ya nos hemos metido. Tiraste la piedra, solo va a caer. No, va a caer, sí, va a caer, ¿qué vas a hacer? Entonces sí, te vas a morir, estás vivo, te vas a morir. Pero confía, porque hay cosas, o sea, tiene un sentido. Y eso es lo que nos falta. Y eso es lo que yo quiero empezar a cubrir, que la vida tiene un sentido. No estamos aquí por casualidad. No estamos aquí. Y eso es lo que nos da es un contacto con la naturaleza de importancia. El agua, deja de, es un poco de agua. No es un poco de agua, es el símbolo de agua, es agua. No, la naturaleza, un bosque, un árbol, no es un árbol, es algo sagrado. Es decir, entremos en contacto con el mundo simbólico de nuevo, del sentido de las cosas. Tú no puedes contaminar un trozo de agua, no porque no sea importante, que sí que lo es a nivel ecológico, es por lo que significa y a lo que en tu cerebro eso asocia. Porque el agua son aspectos de tu vida. Tú cuando contaminas el agua, esto los indígenas lo cuentan, estás contaminando un aspecto esencial de ti. Y nosotros no entendemos eso. Pero ellos nos hablan de la realidad simbólica y es eso. Tenemos que ir a ese plano para empezar a contactar de nuevo con la naturaleza de las cosas, con la esencia. Qué interesante, Luis, la verdad que muy interesante. Y es esto, ¿no? Porque Cristo, el significado de Cristo, digamos, desde la antigüedad, lo que significa esa palabra es el ungido por la luz. Y entonces, bueno, cada uno, cada disciplina, los más ortodoxos, tradicionales, los clásicos, todos entenderán qué es el ungido por la luz a su manera. Pero es esto, es la luz que es la conciencia, es cuando despertás, ¿eh? El despertar este de decir, soy esto, es como lo que decís vos, relajá, relajá que vas a llegar ahí, es esto. Exacto. Yo lo veo muy así. Que, Es decir, yo estoy tranquilo. Yo lo digo en serio. O sea, sí, porque tiene sentido. Tiene sentido. Y eso es lo que me lleva a la realidad matemática de las cosas. Los matemáticos ven esos los números. Yo no entendía cómo los matemáticos sacan teorías a partir de los números. Existe. O sea, realmente es así. Ves la realidad, los números, cómo se configuran y dices, aquí hay ese elemento. Está en todo. No, pero, güey, existe. Ya está. Y no pasa nada. No tienes que demostrarlo, no. Ya se irá sí, sí, entendiendo poco a poco. claro, los números son, son lenguaje simbólico, así que es eso mismo.
Bueno, Luis, te pregunto, contanos un poco de tu escuela, qué estás ofreciendo en este momento, cómo es la dinámica que usás para trabajar. Vale, ahora mismo lo que estoy haciendo es un poco un curso donde yo tengo, bueno, tenemos una escuela donde priorizamos un poco la parte práctica, es decir, intentamos que esto no quede en el aire porque realmente es una herramienta que tiene que ser trabajada a través de la práctica. Entonces, una plataforma online donde tenemos los cursos con todos los vídeos, ebooks, todo el material que la persona va siguiendo sola, ya solo entrar, tiene todo y tiene un montón de material ahí, donde contamos todo esto, no tan complejo y evidentemente hemos abierto otros melones, ¿no? Pero sí, es decir, la técnica, cómo funcionan las herencias familiares, todo esto. Y después está la parte práctica, donde nos juntamos y usamos esa herramienta en directo con las personas que estamos ahí, de forma que se generan sincronicidades, todo el mundo entiende una parte de su historia, todo el mundo puede ver, ostras, realmente, wow, cuando hablamos de estas cosas, cómo se abre, cómo coincide, y las personas pues empiezan a tener contacto con lo que para nosotros es tan importante, que es ese inconsciente abriéndose, explicándose y curándose a sí mismo, ¿no? Entonces eso es lo que intentamos mantener un poco para que la persona entra en contacto con eso y ya está. Y es eso. Y a partir de eso, pues la idea es empezar a difundir todo esto de la mejor manera y más óptima posible. Entonces estamos en esa misión, por decirlo de una forma. Ajá. Es muy interesante, ¿no? En esta parte de práctica que yo también participo, ¿no? De que generalmente uno empieza a practicar, por ejemplo, con una persona y esa persona empieza a contar su historia, su drama, y en el mismo grupo, si no es todas, pero la mayoría están en resonancia con esa historia y con ese drama. Y siempre pasa, ah, a mí me pasa parecido, ah, mi papá también tal cosa. Y es increíble eso, cómo uno entiende que estamos conectados, ¿no? Hay una red invisible que es este inconsciente, ¿no? Que nos conecta y que estamos viviendo todos el mismo drama, en cierta forma. Exactamente. Imaginemos, ¿no? Hasta ahora era como, Manuel, ¿qué tal? Mira, me ha pasado esto, te ha pasado esto. Bien, es difícil que coincida, pero si le sumamos toda la gente que tú llevas atrás, o sea, todo el árbol genealógico y yo el mío, ahí las cosas y ahí es donde se abre. Ostras, ¿cómo no me has visto esto? Mi mejor amigo tiene la historia de mi abuelo, si mi mejor amiga tiene no sé qué, y es de ahí donde vienen las relaciones, no nos engañemos. Ir descubriendo. Y por algo, es tu amigo. Por algo esa persona es tu amiga y no el otro. Ya hay una resonancia, hay una vibración que atrae a la persona que tiene la misma resonancia, la misma historia. Y ese es el camino que la promoción abre y siempre pasa, ¿no? De los cursos, que son unas 20 personas más o menos, para poder mantener las clases así y tal. Siempre hay dos o tres que, ¡pum!, que llegan a una sesión. "Uf, o sea, claro, porque dices, sí, 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 es eso. Y da un poco de vértigo al principio, ¿no? Es como, wow, 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 qué fuerte, todo. Y dices, todo, gente, todo, 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 todo. Sí, la realidad funciona así, estamos allá y ya lo aceptaremos un poco, ¿no? Pero sí, puedes descubrir por qué encuentras a tu pareja siempre o sea, un patrón de pareja determinado, por qué a mis parejas les termina pasando eso, por qué mi hijo siente aquello, por qué mi hija tal, por qué mi madre es así. Todo poco a poco se va explicando de una forma que se parece a una revelación real. O sea, te das cuenta y dices, claro, era esto. Y ya está, ya está. Vas descubriendo, vas atando y ahí vamos. Perfecto, Luis. Las personas que se quieren poner en contacto con vos o con tu escuela, ver así tu página, esas cosas, Sí, entonces, ¿cómo? supongo que lo pondremos por aquí abajo, ¿no? Pero la escuela es escuelasincronos.com y después pues está Instagram, sobre todo ahora, en TikTok también, y YouTube también hay vídeos donde cuento un poco todo esto. Entonces también creo que los podríamos linkar, dejarlos por aquí abajo, donde explico un poco la teoría de trauma, explico un poco, o sea, todo siempre desde la perspectiva de la descodificación. Y bueno, ahí hay desde la historia bien explicada, varios vídeos que hay y que irán saliendo sin parar a partir de ahora. Perfecto, Luis. Última cosita antes de cerrar. ¿Querés explicarnos qué significa sincronos? ¿Por qué ese nombre? Sí, Sincronos me lleva un poco de trabajo explicarlo, porque se quedó como entre medias. Para mí, la prueba de la exponenciación biológica es cuando sucede esto que contabas en las clases de las sincronicidades. Ahí es donde todo el mundo dice, esto no es normal. Y yo quería traer este nombre. Entonces ya mi primer proyecto se llama Sync Bio se llamaba. Pero no sé, me parecía así como muy tecnológico. Y de hecho, después de que pusiera el nombre, apareció una tecnológica muy grande de Estados Unidos con ese nombre y tal y cual. Y fue como, es un poco. Y ahí sí,
pensando, pensé, ¿qué es lo importante de la exploración biológica? Y dije, no perdernos ni en el espacio ni en el tiempo. Porque es como, no, pero esto le pasó a mi abuelo, ¿no? En plan, ya pasó el tiempo, ¿no? O el espacio. O sea, no, no, tú me estás diciendo que a mí me pasa esto por ello. Dije, necesito un nombre que resuma que no importa. Entonces, sin cronos, sin la Y con la I normal es sin tiempo. El tiempo Claro. no me importa si pasó hace 500 años, si pasó antes de ayer. Esa información está ahí. Y si entramos en contacto con la palabra correcta y la abrimos, se desactiva. Porque veía que era la gran dificultad de todos nosotros. No, como eso ha pasado en el pasado, ¿cómo lo cambio? Vale, ¿y qué hago con esta información? ¿Cómo la cambio? Y dices, es que estás perdiendo en el tiempo. No estamos trabajando en base al tiempo. Trabajamos por encima del tiempo, es decir, el mundo simbólico. Esa silla perfecta, tal, trabajamos sobre ese plano, haciendo que el tiempo que se exprese derivado de eso sea de una forma o de otra. Entonces el nombre síncrono significa eso, sin tiempo. Estamos por encima, es decir, mundo simbólico. Qué bueno, Luis. Súper, 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 súper interesante y real, porque si hay algo que todo el mundo está de acuerdo, que conoce o trabaja con el inconsciente, ¿no? De distintas líneas, escuelas y todo, es que el inconsciente es atemporal. O sea, en el inconsciente no existe esa idea de tiempo lineal, pasado, presente y futuro. Siempre es presente. Entonces, si vos de niño tuviste un trauma, tuviste una tristeza y no se pudo resolver, ese niño está hoy acá dentro tuyo triste, con esa misma tristeza. Exacto. Y eso es lo que hay que entender. Porque eso es lo que... Ah, ya está. Por fin le hemos dado una salida. Pero como lo teníamos en el pasado, lo estábamos dejando ahí atrás. No, ya está. Sí, ya está. Ya pasó. Bueno, por hoy ya tenemos muchas cosas puestas sobre la mesa para ir digiriendo cada uno a su tiempo. Así Ajá. que estamos llegando al final de esta entrevista llena de revelaciones, muy inspiradora para seguir investigando varios caminos posibles para encontrar nuestro equilibrio, armonía, aliviar el sufrimiento y descubrir quién realmente somos. Qué hermosa entrevista, Luis. Gracias por Gracias. compartir tu experiencia, tu sabiduría y tu tiempo. Gracias a ti, Manuel, por animarte a este proyecto. Te deseo lo mejor en este proyecto, realmente súper interesante. Que eso, ¿no? Que empezamos entre todos a compartir y a difundir algo que es real para nosotros, ¿no? Y entonces eso, gracias por abrir el espacio y por este proyecto. Bueno, espero que nos podamos encontrar en otra oportunidad para seguir profundizando en estos temas y en otros, que también hay un montón de otras cosas, ¿no? Así que bueno, Detective del Inconsciente los saluda. Hasta la próxima. Un gran abrazo, bendiciones y el deseo de que sean muy, muy felices. Hasta la próxima. Nos vemos. Bien.